Hola, ¿cómo están lobesnos feroces de la radiología? Yo soy Boris Torres, asesor y consultor en temas de tomografía y quiero darles la bienvenida a nuestro canal Tomografía en 5 minutos. Vamos a comenzar esta nueva experiencia con un tema súper interesante, inyector automático. Le hemos denominado mitos y leyendas sobre el caudal de inyección porque a lo largo de los años y desde nuestra experiencia pues hemos encontrado diferentes inquietudes, diferentes dudas acerca del manejo del inyector automático, de los flujos de inyección, de cómo adaptarlos a los diferentes exámenes, a los diferentes objetivos del estudio. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bienvenidos. Vamos a comenzar respondiendo esta primera pregunta: ¿inyección manual o automática? Esto va a estar determinado por algunos factores específicos y que tienen que ver pues con el tipo de examen. Es decir, si vamos a hacer un estudio de tomografía convencional que no necesita flujos relativamente altos, si vamos a hacer un estudio dinámico donde queremos ver los intercambios vasculares, o si vamos a desarrollar un estudio angiográfico donde la necesidad de concentración del medio de contraste dentro de la estructura vascular es mucho más alta, por lo tanto vamos a necesitar flujos también altos. Otro de los puntos a tener en cuenta va a ser el objetivo del examen. Es decir, si nosotros queremos clasificar alguna patología, si queremos visualizar cómo se distribuye el contraste dentro de los tejidos parenquimales, o si queremos comprobar las sospechas clínicas con relación a las imágenes que vamos a encontrar en la fase contrastada. Otro punto a considerar vendría a ser el tiempo vascular. Si nosotros queremos evaluar un determinado tejido parenquimal, ya sea el hígado, sea el páncreas o sean los riñones, vamos a tener tiempos específicos donde se debe comenzar la adquisición, y para esto el inyector automático cumple una función determinante. Si nosotros quisiéramos hacer controles más tardíos, por ejemplo, en el caso de estudios oncológicos donde se quiere comprobar un compromiso metastásico, las fases van a ser más tardías a partir de los 60 segundos, entonces tranquilamente podríamos nosotros considerar una inyección manual. Otra de las preguntas que debemos tener en cuenta es cuánto sabemos y cuánto hay que saber de los medios de contraste, del inyector automático, de los flujos de inyección. Hay que considerar aquello que nos enseñaron en la universidad, toda la información que hemos podido recopilar a lo largo de los años de las casas comerciales, tanto de los tomógrafos como de los inyectores automáticos y de las mismas empresas encargadas de fabricar los medios de contraste. Otro detalle vendría a ser la forma en la que nosotros entendemos y procesamos toda esta información y la forma en que vamos a aplicarla a los diferentes estudios. Preguntas que deberíamos hacernos constantemente antes de administrar un medio de contraste. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Cuánto de volumen vamos a considerar? ¿Cómo lo vamos a inyectar? Si es de manera manual, si es con inyector automático, si es a flujos bajos o flujos altos. Y tal vez la pregunta más interesante: ¿por qué no? Tener el criterio profesional y la base científica para poder refutar alguna solicitud médica o para poder comentarle al especialista nuestra opinión acerca de algún estudio que no necesite administración de medio de contraste, o donde nosotros podamos modificar los detalles de la fase contrastada para cumplir los objetivos del examen. Y así pues, dentro del mundo de la tomografía hay diferentes conceptos, hay perspectivas diferentes desde el criterio del médico radiólogo, de los especialistas, de los aplicacionistas, de las casas comerciales, de los colegas que trabajan con nosotros, de las mismas universidades que imparten sus criterios a veces desactualizados, y de la forma en la que nosotros consideramos trabajar. En resumen, todavía seguimos siendo primitivos con relación a este tema de la administración del medio de contraste. La siguiente pregunta es: ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro de la tomografía? ¿Cuáles son las expectativas con relación a la administración del medio de contraste? ¿Cuáles son las nuevas tecnologías, los nuevos aspectos científicos con relación a este tema? Vamos a considerar la optimización del medio de contraste, que cada vez se utilice menos volumen de contraste en estudios específicos. Considerar también que haya menor número de casos de nefropatía inducida por medio de contraste. Y uno de los puntos importantes con el que podemos convivir en el día a día sería
reducir al máximo los eventos adversos. Abordando ya el tema de inyector automático, podemos definirlo como un sistema electromecánico que se encarga de la administración del medio de contraste. A través de su consola nosotros vamos a poder determinar el volumen de inyección, los flujos de inyección, el tiempo de administración de contraste y un punto bastante importante, los límites de presión. Un detalle a tener en cuenta y donde se confunden la mayoría de profesionales es al denominarlo inyector de doble cabezal. Este sistema está compuesto de un solo cabezal, pero en su configuración puede tener un solo sistema de inyección o un doble sistema de inyección, es decir, dos jeringas donde se podría administrar medio de contraste y solución salina a la vez. Aquí tenemos algunos ejemplos de inyector automático con un solo sistema de inyección. Vemos en el modelo del medio un brazo incorporado al techo del ambiente de tomografía que nos permite desplazar el cabezal alrededor de todo el equipo y dando mayor comodidad tanto al profesional de imágenes como al espacio de tomografía. Aquí tenemos algunos modelos sobre los inyectores con doble sistema de inyección. Uno de los modelos más comunes de inyector automático con el que cuenta la mayoría de servicios de tomografía viene a ser este sistema que está incorporado a una columna, la cual descansa sobre una base de ruedas que nos permite desplazar el inyector alrededor del gantry o alrededor de la mesa, dependiendo de la configuración o de la posición del paciente. Otro de los elementos importantes del inyector automático viene a ser la consola de programación, donde nosotros vamos a elegir el tipo de sistema de inyección. Podemos utilizar un sistema convencional donde solamente administramos medio de contraste, un sistema utilizando también administración de solución salina o un sistema que se conoce como dual flow, donde podemos inyectar medio de contraste y solución salina a la vez. Desde esta consola nosotros vamos a poder controlar el flujo de inyección, el volumen de inyección, los tiempos de inyección, colocar algún tipo de delay de acuerdo a la necesidad del estudio y también considerar los límites de presión. Para poder administrar el medio de contraste, vamos a necesitar un kit de inyección, el cual está compuesto de unas jeringas de un material específico, el cual puede ser de polipropileno o policarbonato. Dependiendo de las casas comerciales, vamos a contar también con corrugados o extensiones que pueden ser en Y cuando se trabaje con un inyector de doble sistema de inyección, o puede ser un corrugado simple. Vamos a encontrar también unos bastones que nos permiten absorber el medio de contraste de manera bastante sencilla, pero le resta credibilidad ya que hay que destapar todo el medio de contraste para poder utilizar este bastón, lo que deja una puerta abierta a impurezas al momento de cargar el contraste. Algunos kits de inyección van a contar con unos conectores que tienen una punta biselada a manera de aguja, lo que nos va a permitir absorber el medio de contraste hacia las jeringas de manera más aséptica y evitar pues el contacto con el medio ambiente, como mencionábamos en el ejemplo anterior. Un detalle interesante y bastante descuidado, diría yo, a nivel de Latinoamérica, es poder contar con el uso de estufas o calentadores del medio de contraste. Algunas casas comerciales cuentan con estas estufas que nos permiten mantener el contraste a temperatura corporal, es decir, a 37 grados, reduciendo la viscosidad y reduciendo también la probabilidad de alguna reacción adversa. Hay que considerar que el inyector automático tiene en su cabezal unos calentadores cuya función no es llevar el contraste a temperatura corporal, sino conservar su temperatura durante todo el tiempo que determine la preparación del paciente antes de comenzar el estudio. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar un inyector automático? Primero, el realce vascular, es decir, nosotros vamos a poder mantener el mismo flujo de inyección, el mismo volumen de inyección en el tiempo, y esto es interesante y importante cuando tenemos tiempos de adquisición o barridos largos, como en el caso, por ejemplo, de los estudios de angiotomografía de miembros superiores o miembros inferiores, o en el caso de que tengamos un aneurisma gigante de abdomen, por ejemplo.
A diferencia de la inyección manual, nosotros podemos determinar el flujo y el volumen de inyección durante todo el barrido. Podemos utilizar caudales altos, podemos controlar el tiempo de inyección, sobre todo cuando queremos hacer estudios específicos o dinámicos donde los tiempos vasculares son exactos. Es un sistema reproducible, quiere decir que podemos utilizar el mismo caudal de inyección en diferentes estudios, en diferentes tipos de pacientes. Otro de los beneficios es que podemos establecer protocolos de inyección para diferentes estudios y creando así un sistema ordenado dentro de un servicio de tomografía. Entonces, un solo sistema de inyección o un inyector automático con doble sistema de inyección, esto va a depender de varios factores también. El inyector automático con doble sistema de inyección nos va a dar beneficios interesantes en estudios específicos, por ejemplo, en el caso de estudios coronarios, para poder llegar a las partes más distales de las arterias coronarias y para poder diluir el contraste en las cavidades adyacentes. Otra de las ventajas del inyector automático de doble sistema de inyección es que podemos utilizar el 100% del volumen del medio de contraste. Cuando tenemos una sola jeringa, se queda aproximadamente 5 mililitros de contraste en el corrugado o en la extensión. Optimiza el volumen de contraste, podemos reducir en un 15 a un 20% el volumen total necesario de acuerdo al tipo de estudio, de acuerdo al tipo de paciente también. Podemos mantener el realce arterial en tiempos largos en estudios específicos, como en el caso de angiotomografía de miembros inferiores. Va a descongestionar el medio de contraste, nos permite diluir el volumen de contraste restante entre las cavidades adyacentes. Por ejemplo, en el caso de estudios coronarios, donde nosotros queremos que la mayor concentración de contraste se encuentre en el ventrículo izquierdo, por lo tanto, el uso de solución salina nos permite diluir el contraste que termina de pasar por el ventrículo derecho. También nos ofrece diferentes opciones de inyección. Tenemos el Dual Flow, que nos permite inyectar de manera simultánea un volumen de contraste y un volumen de solución salina a la vez. Y sumado a esto nos permite determinar el porcentaje de la mezcla. Aquí tenemos un simulador de la consola de un inyector automático y dependiendo de sus características, ya sea de una sola jeringa o de dos jeringas de inyección, esto se va a determinar en la pantalla. En este caso nosotros tenemos una jeringa A o en algunos casos una jeringa de color verde que determina el medio de contraste donde su capacidad puede ser entre 100 a 200 mililitros. También tenemos una jeringa B o una jeringa de color azul o de color morado, dependiendo de la casa comercial, que nos determina la capacidad de volumen con relación a la solución salina. Vamos a tener también el PSI, que nos determina el límite de presión, y nosotros podemos calcularlo de acuerdo a un estudio específico o a un paciente específico. Hoy en día también los inyectores automáticos cuentan con un sistema que se conoce como multifases. Quiere decir que dentro de una misma inyección nosotros podemos programar diferentes fases con diferentes volúmenes y flujos de inyección y interactuar entre el medio de contraste y la solución salina a la vez. Aquí tenemos unos ejemplos de las principales marcas comerciales que existen para el área de tomografía, con las diferentes funciones que nos ofrece cada casa comercial. Habíamos mencionado ya la importancia de contar con un inyector automático y esto dependía pues del tipo del examen, de los objetivos del examen y también de los tiempos vasculares con relación al examen que se iba a desarrollar. Sumado a esto, nosotros vamos a considerar detalles adicionales que vendría a ser, por ejemplo, el tipo de paciente, el volumen de contraste, y esto va a estar determinado con relación a la concentración, a los flujos de inyección, y también un detalle que muchas veces se deja de lado, que viene a ser la fisiopatología del estudio. Cuando hablamos del tipo de paciente, nos referimos a la condición general del paciente, empezando por la edad. Hay que considerar que en pacientes jóvenes la frecuencia cardíaca es alta, por lo tanto los tiempos vasculares también van a cambiar. Y lo mismo debe considerarse para pacientes ancianos o para pacientes de la tercera edad. Por ejemplo, en un paciente adulto relativamente joven, la frecuencia cardíaca puede variar entre los 70 a 80 latidos por minuto.
y los tiempos vasculares están determinados en base a este tipo de paciente. Pero cuando hablamos de pacientes pediátricos, los tiempos vasculares se pueden acortar entre 8 a 10 segundos y de la misma forma para pacientes de la tercera edad pueden retardarse entre 8 a 10 segundos. Otro de los detalles viene a ser la condición corporal del paciente. No es lo mismo administrar medio de contraste a un paciente relativamente delgado o un paciente obeso o un paciente que tiene un índice alto de masa corporal porque va a necesitar mayor volumen de contraste para hacer una distribución más homogénea del mismo dentro de los tejidos parenquimales. De igual forma, se debe tener consideración con los pacientes que entran por emergencia o pacientes que están hospitalizados, sobre todo con la ubicación de la vía periférica, porque esto va a determinar en gran medida un buen estudio. Mientras el paciente no haya sido canalizado en nuestro servicio, es importante que siempre revisemos la vía periférica, que no sea mayor de 48 horas, que le hayan administrado solución salina previo al estudio de tomografía, que no tenga ningún tipo de lesión específica alrededor de la vía periférica. Hay que tener en cuenta también los pacientes que han estado hospitalizados mucho tiempo o pacientes oncológicos donde la ubicación de la vía periférica tiende a ser algo mucho más complejo. Lograr los objetivos del estudio, aportar como profesionales tanto al paciente como a los especialistas va a depender, pues, primero de que nosotros podamos muchas veces descifrar lo que el médico quiere encontrar en el estudio. Y esto va a estar relacionado, pues, a la fisiopatología. Que podamos tomarnos el tiempo, si es que desconocemos la clínica del paciente, de consultar a algún especialista, de consultar al médico radiólogo, de repente al colega que tiene más experiencia o en último de los casos revisar toda la información que existe hoy en día en la web que nos puede dar algunos datos puntuales con relación al tipo de patología, los objetivos del examen o incluso encontrar algún protocolo específico de administración de medio de contraste relacionado al uso del inyector automático. La vía periférica siempre termina siendo un punto de quiebre en el uso del inyector o en la administración del medio de contraste. Siempre debemos utilizar un Avocat que vaya en relación al calibre del vaso, que vaya en relación al tipo de paciente y que vaya en relación al tipo de estudio que vamos a realizar. En pacientes neonatos, así sea un estudio angiográfico, tranquilamente podemos utilizar un Avocat 24. Si vamos a realizar estudios de angiotomografía en pacientes adultos, necesariamente se recomienda utilizar un Avocat vía 18. Ahora, la ubicación de la vía periférica siempre se recomienda en la flexura del codo, en el lado derecho, porque está más cerca a las cavidades cardíacas. Hay que recordar como un punto adicional que mientras más nos alejamos de la flexura del codo, es decir, entre la muñeca o la mano, el paciente va a sentir mayor dolor y probablemente tenga mayor fragilidad capilar con relación a estos vasos periféricos. ¿Qué tipo de caudal y qué tipo de estudio se podría realizar con relación a estas vías periféricas? Vamos a visualizar que para un calibre 24 podemos utilizar hasta un flujo de 1.5 mililitros por segundo. Para un, para un calibre 22 podemos utilizar un caudal de 2,5 mililitros por segundo. Para un Avocat número 20, utilizar flujos hasta 5 mililitros por segundo. Y para un Avocat número 18, podemos utilizar hasta 6 mililitros por segundo. ¿Cómo afecta directamente el caudal de inyección a los estudios por tomografía? Cuando nosotros hablamos de tomografía convencional, estamos hablando de flujos bajos que van entre 1 a 3 mililitros por segundo, dependiendo del tipo de paciente y del tipo de estudio con el que nosotros vayamos a interactuar. Si nosotros consideramos los conceptos de física, debemos recordar que toda fuerza que va en un sentido recibe una resistencia o una fuerza en sentido contrario. Quiere decir que la velocidad de flujo a la que inyectamos el medio de contraste va a tener cierta resistencia con relación al flujo de la sangre. Cuando nosotros hablamos de flujos altos, estamos considerando estudios de angiotomografía, perfusión o estudios dinámicos donde los flujos de inyección van entre los 4 a los 6 mililitros. Lo que se busca con estos caudales es que haya mayor volumen de contraste en un determinado tiempo y podamos tener una buena resolución, una buena concentración de contraste dentro del vaso y poder pues luego hacer un buen análisis con relación a los objetivos del estudio. Y también tenemos la opción del doble sistema de inyección,
donde podemos inyectar un volumen de contraste a flujos altos y luego inyectar un volumen de solución salina que va a cumplir diferentes funciones de acuerdo al estudio. Como ya habíamos mencionado, la solución salina va a diluir la concentración de contraste en cavidades específicas durante el trayecto del mismo. También puede cumplir una función de émbolo, donde debemos considerar aumentar el flujo de inyección de la solución salina a comparación del caudal del medio de contraste para que pueda empujar ese volumen de contraste hacia las partes más distales y poder mantener el realce arterial, como suele suceder en angiotomografía de miembros inferiores o superiores, donde los tiempos de adquisición son relativamente más largos. Lo que sí va a pasar es que al utilizar flujos altos vamos a tener mayor concentración de contraste a nivel del ventrículo y por lo tanto mayor volumen de contraste en el trayecto vascular. Uno de los criterios cerrados que he podido recopilar a lo largo de estos años es creer que al utilizar flujos de inyección altos, el corazón va a latir más rápido y por lo tanto el contraste va a llegar más rápido a algún determinado segmento vascular. Esto definitivamente no pasa así. Hay que recordar que el corazón tiene un movimiento involuntario, por lo tanto, la frecuencia cardíaca se mantiene estable, salvo ciertas excepciones donde el paciente pueda sentir ansiedad o por algún efecto colateral la frecuencia se pueda alterar. La ventaja de utilizar flujos altos de inyección nos permite concentrar mayor volumen de contraste dentro del ventrículo, por lo tanto, va a haber mayor concentración de contraste en todo el trayecto vascular en un determinado tiempo. A pesar de tener un inyector automático, muchos desconocemos cuál es la función real del PSI. Como concepto, vamos a determinar qué es la presión que se ejerce dentro de una estructura o un espacio cerrado, y esto se mide a través de libras por pulgada cuadrada. Para tener un ejemplo bastante didáctico, debemos considerar, por ejemplo, la presión que existe dentro de las llantas y la medición que se hace para calcular el aire dentro de los neumáticos está calibrada en PSI. Ahora, hay detalles interesantes. Por ejemplo, a mayor caudal va a aumentar la presión. A mayor volumen de contraste también va a aumentar la presión. A mayor viscosidad aumenta la presión. A mayor concentración con relación al medio de contraste aumenta la presión. Y si utilizamos un calibre más delgado, también vamos a aumentar la presión dentro del corrugado. ¿A cuánto equivale un PSI? Equivale a 6.894.76 pascales. Cuando nosotros interactuamos directamente con nuestra consola del inyector automático, vamos a poder determinar el límite de presión y este va a estar asociado de acuerdo al tipo de paciente, de acuerdo al AVOCAT que vamos a utilizar, de acuerdo al flujo de inyección y de acuerdo a los objetivos del examen. ¿Dónde se produce la presión? Si bien es cierto, el PSI determina el límite de presión o determina la presión que se está ejerciendo dentro de alguna estructura, exactamente dónde podemos nosotros medir esta presión. ¿Será en la vía periférica? Definitivamente que no. Esto se puede controlar dentro de la extensión o dentro del corrugado que va desde la jeringa hasta la boca. Es el trayecto donde el inyector automático va a poder determinar el límite de presión. Aquí tenemos un kit de inyección con dos detalles interesantes. El primer detalle, para los que no se han percatado al momento de abrir este kit, en la parte posterior hay una indicación que nos dice que es de un solo uso. Quiere decir que todo el kit de inyección, ya sea las jeringas, los corrugados, el bastón para cargar el contraste o los conectores para cargar el contraste, deberían utilizarse solo una vez por cada paciente. Y otro detalle adicional es que este kit, dependiendo de la marca, nos va a determinar el límite de presión para este sistema de inyección. En este caso, estamos visualizando que el límite de presión para este kit vendría a ser de 400 PSI. Ahora, ¿cómo se calcula el PSI para un determinado estudio? Esto va a ir muy de la mano con la prueba de vía, una opción que hoy viene incorporada en todos los inyectores automáticos y que nos va a poder determinar cuál es el límite de presión para esa vía periférica, para ese paciente en particular. Entonces nosotros aquí tenemos en nuestro simulador en qué consiste la prueba de vía. Vamos a trabajarla directamente con solución salina y hay que entender como punto de partida la diferencia de densidades. La densidad del medio de contraste es mayor a la densidad de la solución salina, por lo tanto lo que se recomienda
es que la prueba de vía se haga con un flujo mayor al flujo de inyección del medio de contraste. Si queremos considerar la diferencia de densidades, podríamos decir que la densidad del medio de contraste con relación al de la solución salina es aproximadamente de 3:1. Quiere decir que el medio de contraste vendría a ser 3 veces más denso que la solución salina. Para este ejemplo, nosotros vamos a utilizar solución salina. Si vamos a inyectar el medio de contraste a 5 mililitros por segundo, lo ideal es que se considere un flujo más alto en el caudal de solución salina. Aquí estamos considerando 6 mililitros por segundo. Vamos a utilizar 20 mililitros de suero fisiológico para realizar esta prueba de vía. Vamos a comenzar la inyección de solución salina y vamos a ver cómo esta llega a un pico máximo de inyección en el tiempo. Este primer valor nos va a determinar el límite de presión para esa vía periférica, para ese paciente en particular. Entonces nosotros estaríamos alcanzando un PSI aproximado de 68. Redondeando, si lo queremos considerar como 70, y habíamos mencionado que la densidad del medio de contraste es de 3:1 con relación a la solución salina, quiere decir que para ese estudio en particular, el medio de contraste estaría alcanzando un límite de PSI aproximadamente de 210. Quiere decir que nuestro PSI para ese estudio no debería ser mayor de 225 a 250 PSI. ¿Y por qué es importante determinar el límite de presión? Porque el inyector automático tiene la función exclusiva de administrar el medio de contraste de manera constante. Quiere decir que si el sistema no reconoce ningún tipo de limitación o ningún tipo de observación durante la administración, va a seguir inyectando el medio de contraste. Y aquí hay una observación bastante interesante. Algunos colegas consideran que cuando se utilizan flujos o caudales altos de inyección, se debe utilizar el máximo límite de PSI, que es entre 300 a 350. Pero esto es un detalle bastante cuestionable, ya que si el límite es mucho más alto y se presentara alguna observación durante la inyección, si el paciente puede flexionar el codo o comienza una extravasación, va a ser muy difícil que el equipo nos dé la indicación de detener la inyección o el equipo de manera automática bloquee la inyección porque el límite de presión es demasiado alto. Esta es una de las razones por las que siempre debemos hacer la prueba de vía, ya que nos determina cuál es el límite de presión para ese estudio en particular y podemos utilizar un PSI que vaya relacionado a la indicación que nos ha dado la prueba de vía. Quiere decir que para este caso en particular, utilizando un caudal de 5 mililitros por segundo, nuestro PSI debería considerarse entre 225 a 250. Aquí tenemos algunos ejemplos prácticos sobre los tipos de inyección. Cuando hacemos un estudio de tomografía convencional, los flujos pueden ser relativamente bajos. Aquí estamos considerando 2 mililitros por segundo para un estudio de abdomen con 80 mililitros de contraste, aproximadamente un tiempo de inyección de 40 segundos. No hay necesidad de utilizar solución salina. En el caso de los estudios cardíacos, de acuerdo a las características del estudio, donde nosotros buscamos que la mayor concentración de contraste se ubique a nivel de las cavidades izquierdas o del ventrículo izquierdo, entonces vamos a considerar una segunda fase, pero ya de administración de solución salina. Aquí tendríamos como ejemplo una primera fase de inyección con un caudal de 5 mililitros por segundo con 80 mililitros de medio de contraste dependiendo del equipo en el que estemos realizando el estudio cardíaco, que nos va a dar aproximadamente 16 segundos de inyección. Una segunda fase de 5 mililitros por segundo, 40 mililitros de solución salina. Esto es relativo, va a depender del criterio del profesional o del protocolo que nos hayan recomendado los aplicacionistas. 8 segundos de inyección, tendríamos un total de inyección de 24 segundos aproximadamente. Entonces, para estudios cardíacos sí se recomienda el uso de solución salina. Y aquí tenemos una técnica que hoy en día también está incorporada a todos los inyectores automáticos, que viene a ser la técnica del dual flow, que es lo que nos permite administrar un volumen de medio de contraste de manera simultánea a un volumen de solución salina. La característica principal es que nos permite elegir el porcentaje de la mezcla de acuerdo al estudio que se va a realizar. Entonces, para fines didácticos, aquí tendríamos una inyección multifases con 3 fases diferentes. La primera fase vamos a utilizar un caudal de 5 mililitros por segundo, 50 mililitros solo de medio de contraste. Tendríamos un tiempo de inyección de 10 segundos
En la siguiente fase vamos a utilizar Dual Flow, vamos a inyectar en simultáneo un determinado volumen de contraste y nosotros podemos variar el porcentaje, ¿no? Es decir, en qué porcentaje queremos que entre el medio de contraste o la solución salina. Vamos a conservar el mismo flujo de inyección, 5 mililitros por segundo, y luego vamos a tener la tercera fase que sería exclusiva de solución salina. Aquí estamos considerando un caudal de 5 mililitros por segundo, 40 mililitros de cloruro y en un tiempo total de 26 segundos. ¿En qué caso se recomienda utilizar un dual flow? Cuando, por ejemplo, tenemos una comunicación ventricular o cuando queremos también visualizar cavidades cardíacas del lado derecho. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Si bien es cierto, el primer volumen de contraste se va a concentrar estrictamente en el lado izquierdo, en las cavidades izquierdas del corazón, lo que queremos es evaluar las cavidades derechas a la vez. Entonces, vamos a tener concentración de contraste en el lado izquierdo, concentración de contraste en el lado derecho, pero como hay una diferencia de densidades, una diferencia de concentración debido a la técnica del dual flow, vamos a poder visualizar ambas cavidades sin que haya un conflicto con relación a las densidades. La mayor concentración va a estar obviamente en el lado izquierdo y la concentración diluida va a estar en el lado derecho. De la misma manera se puede utilizar para la técnica de TAVI, por ejemplo, donde el primer volumen de contraste va a ser estrictamente para evaluar todo el corazón y las arterias coronarias y la segunda fase de inyección va a ser para evaluar todo el trayecto de la aorta tóraco-abdominal. Esto nos permite mantener el realce arterial en el tiempo, considerando el desplazamiento de la mesa y considerando también el tiempo que ocurre entre un trayecto vascular y otro. Con la tecnología de los inyectores automáticos apareció este sistema de inyección que se llama OptiBolus, lo que nos permite es ir disminuyendo el flujo de inyección de manera automática, es decir, comenzamos con flujos altos y el inyector automático se encarga de ir bajando el flujo de inyección de manera exponencial. Esto nos va a permitir que se mantenga el realce arterial en el tiempo, que nosotros tengamos una meseta mucho más larga de inyección donde podamos conservar la densidad dentro del trayecto vascular. Y también tenemos esta opción multifases que se conoce como inyección en cascada. Quiere decir que de manera manual nosotros vamos a ir programando diferentes fases, pero con flujos de inyección cada vez menores, para buscar que el medio de contraste mantenga su realce arterial en el tiempo, también en trayectos vasculares o en tiempos de adquisición relativamente largos. Para este ejemplo didáctico estamos considerando una angiotomografía de miembros inferiores. Vamos a utilizar aproximadamente un volumen de 150 mililitros, considerando el tipo de equipo en el que estemos trabajando, considerando el tiempo de barrido que nos vaya a tomar este estudio, considerando también la patología o la ubicación de la lesión, y de acuerdo a estos criterios, nosotros podríamos comenzar con una primera fase, 5 mililitros por segundo, aproximadamente 60 mililitros de contraste, una segunda fase exclusiva también de medio de contraste a 4 mililitros por segundo, una tercera fase a 3,5 mililitros por segundo y una cuarta fase que va a ser exclusiva de solución salina, donde debemos aumentar el flujo de inyección comparado con el flujo o con el caudal anterior para que la solución salina cumpla la función de émbolo y termine empujando el contraste hacia las partes más distales, en este caso, de las arterias periféricas de los miembros inferiores. Si hacemos una comparación entre una técnica y otra, lo que debemos considerar como punto de apoyo vendría a ser el tiempo total de inyección, porque esto nos va a permitir trabajar de la mano con el tiempo de barrido y con la necesidad real de volumen de contraste, de tiempo de inyección y los objetivos del examen de acuerdo al tipo de paciente, al tiempo de barrido y también a la ubicación de la lesión. En una de las últimas capacitaciones que recibí en aplicaciones de cardiotomografía, que estuvo de la mano con la incorporación de este nuevo equipo a mi centro de labores, que es el Apex Revolution CT de G, el aplicacionista nos recomendó para estudios cardíacos utilizar un flujo de inyección de 4 mililitros por segundo con un volumen de medio de contraste de 60 mililitros. Una segunda fase de 4,5 mililitros por segundo y un volumen de solución salina de 35 mililitros, con la ventaja
de que podemos censar a nivel de la aorta descendente y el tiempo de barrido, que es sumamente rápido, equivalente a un segundo para estudios cardíacos en esta configuración. Entonces, como vemos aquí, la tendencia siempre es poder optimizar el volumen de contraste, tener en consideración todos los detalles del objetivo del estudio, los efectos colaterales, la prueba de vía y siempre buscando pues el beneficio directo para el paciente. ¿Cuáles son las recomendaciones finales? Pedir siempre capacitación en el manejo de inyector. Si nosotros nos estamos incorporando a un servicio de tomografía y todo el personal es nuevo en este servicio, se debe pedir capacitación exclusiva sobre este tipo de inyector para tener conocimiento de los cuidados de este sistema, para también conocer las bondades del inyector automático y algunas opciones de inyección diferentes. Muchos servicios solo trabajan con la inyección convencional, desconocen la técnica del dual flow, desconocen si su inyector automático posee OptiBolus o si también existen algunas opciones adicionales como la técnica de inyección por goteo. En el caso de que se derrame el inyector dentro del cabezal o alrededor de las jeringas o sobre la consola, hay que limpiar de preferencia con paños húmedos y si están tibios va a ayudar a que la limpieza del resto de contrastes sea mucho más sencilla. Si hay medio de contraste que no se puede retirar, hay que pedir que se haga un mantenimiento con la casa comercial directamente o en todo caso estar al pendientes del mantenimiento preventivo que se debería hacer al inyector automático. Otra pregunta que suelen hacer habitualmente los colegas es si se puede reutilizar la jeringa. Este detalle es bastante polémico, ya que las casas comerciales recomiendan que se debería utilizar un kit de inyección para cada paciente. Obviamente, en las instituciones públicas eso es relativamente más complejo. Lo que se debe vigilar siempre es que los émbolos se mantengan equilibrados, que mantengan su ubicación, que no haya desgaste con relación a su funcionamiento, que no pierdan lubricación para mantener el sistema de inyección al 100%. Lo que sí se recomienda de manera estricta es cambiar los corrugados, porque pueden haber restos de fluidos o restos de sangre que terminen generando una contaminación cruzada entre pacientes. Y lo que definitivamente no está recomendado es que se deba esterilizar las jeringas. Y para terminar esta primera experiencia, un consejo que me ha servido mucho en el tiempo, que no te lo cuenten, investiga. Bienvenidos una vez más a este canal Tomografía en 5 minutos y si te gustó esta charla, dale like y compártela con tus colegas y lo más importante, suscríbete para estar al tanto de todo nuestro contenido. Muchas gracias.